Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Como sabéis, pues estamos en el evento Tiempo de Héroes, y cuando terminas las dos fases, avance y defensa, pues te dan gratuitamente este Tier 7, el T-34-100. Am, ¿Qué deciros de este carrito? Bueno, pues la verdad, eh, no es una maravilla, especialmente no es, ¡wow, Dios! Esto es un carro OP, esto es... No, no, la verdad es que no. Es, digamos, el siguiente paso evolutivo del T-34-85. Es un T-34 con un cañón de 100 milímetros. El cañón me ha sorprendido bastante, bastante, porque es muy fino, va muy bien, bastante confiable. Am, no es que haya fallado muchos tiros, realmente no, pero es muy preciso. De hecho, en una de las partidas en París, al VZ-44 le he metido 3 en la cúpula, pero, o sea, con una perspectiva le estaba mucho más alto, o sea, y le he conseguido arrear 3 disparos. Lo cual me ha sorprendido bastante porque, bueno, estos carros no es que sean una maravilla de la tecnología soviética. No, no. Pero está bastante bien, sinceramente, bastante bien. Y como también está bastante bien, vuestros like. ¿Eh? Es que la he dejado al pie y votando. Sabéis, como siempre, pido vuestros like, que son gratis, no cuestan nada, y a mí me hacen mucha ilusión. Am, ya sabéis, si no estás suscrito, suscríbete y ya verás cositas interesantes de las que tenemos aquí en el servidor ruso, en World.ru. Y bueno, pues comenta. Deja tu comentario. Siempre contesto a los comentarios. Si son comentarios buenos, pues contesto con mucho cariño y mimitos. Y si no es pues ya sabéis que hay detrás de las orejas. Y bueno, luego si ya vas sobraete, que está la cosa bastante jodida, pues puedes hacerte miembro del canal por una pequeña cuota al mes que yo, como sabéis, os estoy eternamente agradecido por vuestro apoyo. Ahora vamos a ver unas partidas que he hecho con este carro, que no están nada mal, sinceramente. Para ser un Tier 7, no está mal, pero, siempre hay algún pero. A ver, con esta gente siempre tienes un pero. Vamos a verlo. Potencia de fuego. Penetración 175 milímetros, que no está nada mal para el cañoncito este de 100 milímetros. 265 de alfa. Está un poquito subido porque le he metido equipamiento experimental. Y se nota. Vaya si se nota. 6,57 en la recarga. Bastante decente. Ángulos de puntería, fijaros, -5 y +19. Es el estándar soviético, -5. Hay por ahí algunos con -10, pero eso ya es de otro mundo. Son copias de otras copias. Pero el estándar, sabéis que es -5 +19. Tiempo de apuntamiento 1,96, bastante bien. Sabéis que todo lo que baje de 2 segundos está muy bien. Dispersión a 100 metros 0,34, que no está nada mal. 0,34 para este cañón, no es para usarlo de francotirador, no, no está para eso. Con este carro tienes que estar en segunda línea apoyando a los pesados, escondiéndote. Sales, disparas, te escondes, sales, disparas, te escondes, sales otra vez, te cazan, hasta luego. Porque este carro no tiene un gran blindaje, para nada. DPM 2419, bastante decente.
Vamos a ver, blindaje 45 milímetros. Este carro está hecho con papel de fumar y refuerzos de pladur. En fin, ridículo, ridículo un tier 7 medio que vas a estar ahí dándote, batiéndote el cobre y sin embargo tienes un blindaje lamentable, 45 milímetros. Es que te van a tirar una piedra y te lo van a partir por la mitad, sinceramente. 90 milímetros de la torreta, que bueno, pues ni tan mal. Tiene aquí unos ángulos que le vienen bastante bien, benefician, pero esta zona es penetrable. Y aquí, aunque veáis que tiene unos ángulos pronunciados, lo que os disparen, y aquí son muy dados a tirar a PCR, aunque vayas con un tier 5 te van a tirar a PCR, porque para ellos lo más importante es penetración y el daño. ¿Para qué? Pues para subir en el MTR. Poca gente sigue tirando con AP, muy poca. Eh, de hecho, yo soy uno de ellos. No suelo tirar a PCR, solamente si no lo penetro. El segundo disparo no penetra a PCR, ya está. 5, suficiente. Porque con este cañón, en fin, va bastante bien. Movilidad 54 kilómetros por hora, porque le tengo puesto el turbo compresor. Que, bueno, en fin. Te da ese plus en algunas cosillas más. Y la verdad, pues merece la pena. Sinceramente. Pesa 33 toneladas, 538 caballos. No es que sea una maravilla, no lo es. Gira como un pesado, acelera como un pesado, y luego ya cuando va cogiendo algo de velocidad, pues bueno, parece que se le desatan las coletas. Pero hasta entonces, movilidad es como la de un pesado, sin tener los beneficios de un pesado. Ocultación es prácticamente ridícula, 18,68%, y después del disparo 3,9%, o sea que no, no os escondáis porque os van a ver. Observación 420 metros, ni tan mal. Y el alcance de la radio, 670. A ver, este carro ya os digo que es para andar en segunda línea, detrás de los pesados, o bien escondidito detrás de una piedra, sales, disparas y te vuelves a esconder, porque es así. No es para estar en primera línea y a pecho descubierto y venga, venir para acá. Venir con papi. No, no. Se usa como un T-34, básicamente. Tiene un poquito más de cuerpo, eso es cierto, y el cañón es bastante decente. De verdad, el cañón merece mucho, mucho la pena. A mí me ha gustado, sinceramente. Me ha gustado mucho. Así que vamos a ver las partiditas, a ver qué os parece. Las acabo de hacer ahora mismo, con lo cual eh, están recién calentitas. París, tier 6 y 7. Un poquito de todo. Eh, Sabéis que aquí el emparejamiento es más o menos un tier. Si sales con un 7 te pueden tocar 8 y estás bastante fastidiado porque este carro no aguanta el disparo un tier 8, ni mucho menos. En fin. Ya tenemos ahí un lamero, el Tipe 58 que se queda ahí a verla venir. A ver para dónde se va todo el mundo y luego yo ya, si eso, ya decidiré dónde voy. Como os digo, no va mal, no va mal. No, no, no es un carro que puedas ponerte ahí en primera línea, no. ¿Ves? Estás ahí, intentas buscar objetivos, pum, y llega un retrasado que no mira, porque no mira, y bueno, te han visto. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Este es el pan nuestro de cada día, no nos vamos a quejar. Bueno, tenemos ahí, que tenemos ahí el T-25-2, bueno, pues al lío, a por él.
A ver si lo enganchamos. Arriba el Paulac. Que estoy aquí en un sitio muy chulo. 254. Ni tan mal. El T-150, que es un pesado que tenía que estar ahí batiéndose el cobre. Y está el tío bien escondidito. No sé a qué. No sé a qué le vayan a dar. En fin. Vale. VZ44, Paulac. Ya me han pintado. Vale. Ese no iba a entrar nunca en la vida. Jamás de los jamases. Jamás de los jamases. La torreta ha entrado en la cúpula. Fijaros que prácticamente ni ha terminado de cerrar. Esa no ha penetrado. Adiós al 45. ¡Au! Fijaros que es un carro que la sacude bastante bien. Bastante decente. 250, 250, 250. Con lo cual, bueno, pues no es que sea una maravilla, pero va bastante decente, la verdad. ¿Dónde va a estar ahora? Pues ala. Como veis, yo tiro AP, no soy de los que se hartan a tirar APCR porque mola más que meta 50.000 tiros, aunque me deje el dinero del alquiler ahí, pero hay que sacudir. Vale, esos dos están ahí. A ver el VZ, ahí está, ahí lo tenemos. Eres mío. Le he vuelto a sacudir otra vez en la cúpula. Sí, sí, es suerte, es suerte. Eso lo tenemos claro. Es suerte. Otra vez. Es suerte. No es que yo sea un buen jugador, que no lo soy, pero es suerte. En fin. Por eso os digo, es un cañón bastante fiable, bastante bueno, que se lleva... en cuanto le coges un poquito el hilo, el carro va fenomenal. Y el... Ese no he sido yo. ¿Quién ha sido? Ah, el ARL-44. Qué viaje la ha metido. La pilla por detrás, pues eso. En cuanto le coges el tranquillo al cañón, funciona muy bien, muy bien. P43. Ahí lo tenemos. Catapum. Ya os digo que es... me ha sorprendido el cañón porque va bastante fino. Es un cañón que va muy, muy fino. Esta ha sido una partida bastante fácil. Bastante. Sí, aquí te puedes encontrar partidas súper fáciles, como partidas en las que te arrollan literalmente. Bastante bien, bastante decente. 1800 de daño, 2 destruidos. Pues, oye, no está tan mal. Para ser un medio, sin blindaje, con un cañón decente, pero, en fin, no deja de ser un carro medio. Ahí lo llevas. Siguiente partida en Enx. Enx. Ahí mismo. Igual, tier 6, 7, bastante bien, bastante bien. Que ya jugar contra más o menos 2 tier, en fin. Bueno, digo, voy a ver cuál de los dos lameros sale antes. Bueno, pues, salgo yo. Porque estos son de los que se quedan atrás, y según va desarrollándose la partida ya tiran para adelante. Que la partida es una porquería, pues bueno, básicamente no hacen nada. Si la partida está ya más encaminada, pues van ahí a degüello a intentar sacudir todo lo que puedan y más. Ahí se me ha escapado. Esa ranurita es muy buena para sacudir. Como veis, yo no me tiro para adelante porque no es un carro para estar ahí. Quédate atrás, intenta buscarte una zona en la que puedas estar rápidamente a cubierto.
sacude lo que puedas y haz tu partida. Vale, ¿veis? Fijaros el lamero del Black Prince, que se ha tirado con un autobús de doble altura, se ha tirado para adelante, ahí, como si no hubiese un mañana. Ahora, yo me voy allí adelante y ¿qué haces? Bueno, en fin, aparte de nada, morir como un bellaco. Suele pasar, sí. Aquí te puedes encontrar de todo lo peor. Vamos a ver. 267. A ver, está bien el daño que hace este carro, sinceramente. Está bastante bien. 286, porque es un carro blandito. El Cromwell. Es un carro de apoyo. Apoyar atrás, y esperar a que ellos salgan. Si ellos van a salir, no te preocupes. Si van a salir, bueno, pues ya cuando salgan, sacúdeles. Sacúdeles. Algunos dirán, no, no, es que hay que echarse hacia adelante, es que hay que hacer, es que... Bueno, pues tira. Tira para adelante. Sí, 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 esto es así. Bueno, el Hellcat ahí. 240. Yo le he sacudido también y le he hecho un crítico. A ver. Fijaros qué fino tira este cañón. Yo me he sorprendido, sinceramente. Me he sorprendido de lo fino que va este cañón. La verdad. No esperaba que fuese... Pero bueno, voy a apoyarle por detrás. Partida rápida. Tenemos el Ciclone ahí, T-34 ahí en ese lado. Espero que el P-44 se tire para adelante. Ahí que va, el ciclón está afuera. Bien, pues ahora salgo y lo sacudo. 278. El P-43 le sacude otra vez. Y ahí, pues... Ahí estamos. En fin, ni tan mal. 1500. Pues interesante este carrito. Interesante. Bueno, pues aquí tenéis el T-34-100. Es un carro de recompensa que os lo van a dar en cuanto terminéis las dos fases de tiempo de héroes, tanto ofensiva como defensiva. Si solamente terminas una parte, te van a dar un 50% del carro. Y si terminan las dos, pues te van a dar ya el 100%, que es lo que hice yo anoche. ¿Es interesante? Sí. ¿Me gusta? Bastante. ¿Va a ser una maravilla maravillosa? No, no, porque mucha gente lo tendrá como un carro trofeo. Se acabó. No hay más. En fin, pues espero que os haya gustado este T-34-100 y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.